Hola, ¿qué tal? En este video voy a estar grabando una resolución de las guías con transformaciones isocóricas e isobáricas en gases. Esto en clase lo estuvimos viendo como modelo de partículas. Y vamos a empezar con una introducción antes de ir puntualmente a los ejercicios. Por eso estamos acá con este simulador, que vamos a estar usándolo justamente para visualizar el modelo de partículas desde el cual pensamos estas transformaciones. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que cuando hablamos de transformaciones hablamos de cambios en algunas variables de los gases. Así que vamos a empezar agregando algunas partículas en este recipiente, partículas en estado gaseoso, partículas que en la vida real son prácticamente invisibles. Y vemos que enseguida tengo valores de presión medidos, valor de temperatura y este gas está encerrado en un recipiente con un tamaño fijo. La presión la estamos midiendo en atmósferas y la temperatura ahora se está midiendo en grados Kelvin. Yo, para empezar, lo voy a poner en grados centígrados. Y fíjate que acá arriba a la derecha el programa, esta simulación, me dice que no está manteniendo ninguna variable constante. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, agrego calor a estas partículas, puede cambiar cualquiera de las variables. En este caso veo que hay cambios de temperatura y cambios de presión. Además voy a agregar un medidor del ancho porque quiero ver si hay cambios en el volumen. Bien, aparentemente no hubo, ya que la marca sigue en 10 nanómetros. Lo mismo si, por ejemplo, quito calor a estas partículas en estado gaseoso, veo que hay cambios en la presión y cambio en el volumen, pero por el momento el programa no está generando cambios en el volumen que ocupa el gas. Es decir, que si bien me dice que no mantiene nada constante, se está manteniendo constante el volumen. Esto es lo que nosotros llamamos transformaciones isocóricas, es decir, transformaciones donde no hay cambios en el espacio que ocupa el gas, no hay cambios en el volumen. Para que no se den cambios en el volumen, tengo que tener cambios proporcionales entre la presión y la temperatura absoluta. Es decir, los cambios proporcionales son entre la presión y los grados Kelvin, no los grados centígrados. Esto lo podemos ejemplificar con este programa ya que se comporta de forma bastante ideal. Fíjate, voy a poner un valor de grados Kelvin bastante redondo, voy a tratar de lograr 100 grados Kelvin. Ahí está. Y fíjate que de presión tengo 4,8. Entonces, repitiendo, si no se generan cambios de volumen, es decir, si para cualquier transformación, cambios de temperatura y de presión, el tamaño del recipiente se mantiene siempre igual, en este caso midiendo el ancho se mantiene siempre en 10 nanómetros, y yo genero, por ejemplo, que se duplique la temperatura absoluta, es decir, pasar de 100 Kelvin a 200 Kelvin, debería haber también que se duplique la presión. Entonces, voy ahora a llevar la temperatura a 200 Kelvin. Bien, y ahí estoy viendo justamente que así como dupliqué la temperatura absoluta, veo que se duplicó el valor medido de presión con respecto a los 4,8 atmósferas que tenía previamente. Lo mismo debería pasar entre la temperatura absoluta y el volumen si yo marco en el programa que se mantenga constante la presión, es decir, transformaciones isobáricas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es tengo la temperatura en 200 Kelvin, tengo el volumen medido por el ancho en 10 nanómetros y la presión en 9,6 atmósferas. Pero yo le estoy pidiendo al programa que mantenga la presión constante. ¿Qué sucede? Esta es una transformación isobárica y eso lo que quiere decir en este modelo es que cuando yo introduzca cambios de temperatura estimulados por calor que se agrega o calor que se retira, lo que debería haber es que la presión no cambie, pero para que eso suceda, el volumen debería cambiar proporcional a los cambios de temperatura en Kelvin, ¿sí? La temperatura absoluta. Entonces, ¿yo ahora qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a
reducir la temperatura a la mitad. Voy a llevarla de 200 Kelvin a 100 Kelvin. Para que la presión se mantenga constante, el recipiente se debería achicar. Esto lo podemos imaginar como si, por ejemplo, esto fuese un gas en un globo, ¿no? Un globo con ciertas características, un globo que sea ideal, que no tenga problemas de que el látex del material se vuelva rígido. Bueno, la cuestión ¿cuál es? Si yo enfrío el gas que está dentro del globo, este gas empezaría a tener menor presión, pero esa menor presión implicaría que se reduzca el volumen del globo, porque justamente lo que lo mantiene inflado es la presión interna. ¿Qué sucede? A medida que se achica el tamaño, se debería incrementar la presión. Entonces ahí tenés una especie de situación donde se van compensando presión y volumen y temperatura, de tal manera que, en este caso lo que vamos a ver es que no va a cambiar la presión, se va a mantener en 9,6 atmósferas, pero como yo estoy bajando la temperatura absoluta a la mitad, voy a ver que el volumen se reduce a la mitad, lo que llamamos una transformación isobárica. Bueno, vamos a entonces bajar la temperatura a 100 Kelvin, ahí veo cómo se está achicando, veo que la presión se mantiene, y ahora cuando lleguemos cercano a 100 voy a bajar un poco la velocidad con la que se está enfriando esto. Ahí va. Entonces, fíjate que la temperatura la reduje de 200 a 100 a la mitad, y el ancho del recipiente, que me está representando el volumen, se redujo también a la mitad, de 10 nanómetros a 5 nanómetros. Bueno, esto que estuvimos viendo acá simulado en el programa acorde al modelo de partículas, lo vamos a trabajar ahora en los ejercicios, pero de forma matemática. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar trabajando siempre con cambios proporcionales. Por un lado, entre temperatura absoluta, temperatura en Kelvin, y presión, y por otro lado, entre temperatura absoluta y volumen. Empezamos por los ejercicios de transformaciones isobáricas. En estos ejercicios, como te comentaba recién, tenemos transformaciones donde la presión se mantiene sin cambios, por lo tanto solamente vamos a ver relaciones proporcionales entre los cambios de volumen y los cambios de temperatura absoluta. Por eso, matemáticamente, vamos a trabajar con la siguiente ecuación, donde comparamos valores de volumen en un momento inicial, al cual le llamamos 1, con valores de volumen y temperatura en un momento final o secundario, por eso le llamamos 2. Esta es la relación matemática que me representa cambios proporcionales. Siempre recordando que las temperaturas tienen que estar en grados Kelvin. Por eso, cada vez que aparezcan grados centígrados, le vamos a sumar 273 para convertir esa temperatura a la escala absoluta. El primer ejercicio ya lo resolví en la introducción, cuando te contaba que un ejemplo de esto sería, por ejemplo, un gas encerrado en un globo, un aire encerrado en un globo, donde al producirse cambios de temperatura se evidencian cambios proporcionales en el volumen que ocupa ese aire dentro del globo. El ejercicio 2 nos pide explicar algo que es bastante conceptual. Si es imposible que un gas se achique hasta un volumen donde la temperatura sea de menos 300 grados centígrados. La pregunta es ¿por qué? Esto tiene relación justamente con esta parte de aquí. Si yo quiero convertir 300 grados centígrados negativos a grados Kelvin, lo que observo es que menos 300 grados centígrados al sumarle 273, te voy a mostrar acá la cuenta, ¿sí? Pongo menos 300 más 273, fíjate que el valor que obtengo es menos 27 grados Kelvin. Esto es imposible por definición. ¿A qué me refiero? Una escala absoluta, ¿no? Como la escala Kelvin, lo que te está diciendo es que asigna al valor 0, ¿no? Es decir, a 0 temperatura, le asigna el valor 0, el número 0. Eso significa que es absoluta. Por lo tanto, no puede haber valores negativos en esta escala, ya que si retomamos, ¿no?, lo que hablábamos sobre el modelo de partículas, 0 temperatura implica 0 movimiento de las partículas. Uno no puede tener menos que 0 movimiento, es decir, una vez que las partículas están quietas, no pueden estar más quietas que quietas. Por eso no tendría sentido un valor negativo en esta escala absoluta.
Entonces, esta sería una explicación para el punto 2. Vamos con el 3. Inflas un globo a temperatura ambiente de 12 grados centígrados hasta que ocupa un espacio de 3 litros y luego lo metes en la heladera. ¿Qué volumen ocupará el aire del globo cuando su temperatura llegue a 0 grados centígrados? Bien, acá ya tenemos que empezar a usar esta herramienta y acá podemos empezar a usar una estrategia para resolver ejercicios que se puede aplicar a prácticamente todos los ejercicios donde haya transformaciones isobáricas. Como primer paso, convertir las temperaturas que nos dan a grados Kelvin, ya que sí o sí vamos a tener que trabajar en esa escala. Así que tomo los 12 grados centígrados por un lado y los 0 grados centígrados por el otro. Te muestro la cuenta, cómo la voy haciendo en la calculadora. 12 más 273, 285 Kelvin. Y esta cuenta creo que no hace falta que la hagamos en la calculadora, ¿no? 0 más 273 es 273 grados Kelvin. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Identificar cuáles son los valores de volumen y temperatura antes y cuáles son los valores de volumen y temperatura después de la transformación. Por contexto veo que me están preguntando a futuro, ¿no? ¿Qué volumen ocupará? Por lo tanto, el volumen 2 sería la incógnita. Y me dice qué volumen ocupará cuando la temperatura sea de 0 grados centígrados. O sea, 273 Kelvin sería la temperatura en el después, la temperatura 2. Por descarte veo que esta sería la temperatura antes de la transformación y el volumen que me avisan, ¿no?, de 3 litros sería el volumen 1. Bueno, esta información que estoy ordenando acá, ahora lo que tengo que hacer es introducirla en esta ecuación para ver cómo despejo la incógnita. Es decir, voy a copiar esto acá abajo, pero directamente voy reemplazando por los datos que tengo. Donde dice volumen 1, voy a poner 3 litros. Debajo, dividiendo, voy a poner la temperatura 1 en Kelvin. Igual, a la derecha tengo volumen 2, que es la incógnita. No lo anoté, pero me están preguntando el volumen después. Y debajo, dividiendo, tengo la temperatura 2, también en Kelvin. Bueno, ahora, igual que en matemáticas, yo tengo una incógnita que en matemáticas se le suele asignar la letra X. Acá le vamos a seguir llamando volumen 2, porque es lo que queremos averiguar. Y este volumen 2 está siendo dividido por un número. Por lo tanto, este número que divide lo quiero pasar al otro lado de la igualdad. Para eso cambia la operación matemática. Pasa de dividir a la derecha a multiplicar a la izquierda. También lo podemos ver como fracciones. Este número que está abajo a la derecha pasa a arriba a la izquierda. ¿Y qué me queda? Esta división multiplicada por este número que va a pasar. Es decir, 3 litros dividido 285 Kelvin y este resultado multiplicado por 273 Kelvin. Todo igual a la incógnita, el volumen 2. Te muestro una calculadora. Yo acá tengo una calculadora que me permite escribir la ecuación tal cual como está acá, pero te voy a mostrar cómo lo haría si no tuviese, es decir, las calculadoras que trabajan en una sola línea, ¿no?, que son las más comunes. Bueno, acá en realidad mucho no importa el orden, pero sí es importante que este número divida y que estos dos se multipliquen. ¿Sí? El orden no importa porque no hay ni sumas ni restas. Entonces yo podría escribir 3 por 273 igual, y al resultado dividirlo por 285. Esto, redondeando, me da 2,9. Voy a redondear para no escribir tanto número. Y ahora, muy importante porque esto es físico-química, no es matemática. Este valor tiene que tener una unidad asociada. Como estoy calculando un volumen, tiene que ser una unidad de volumen. Como vengo trabajando con litros para el volumen, el resultado tiene que estar en litros. Otra forma de ver esto es, si los Kelvin se pueden cancelar porque están repetidos arriba y abajo, lo único que me queda sin cancelar es la unidad de la respuesta, litros. Bien. Esto fue el ejercicio 3, vamos con el ejercicio 4.
Sacás el globo de la heladera a 0 grados centígrados y lo llevas a un baño de agua caliente a 40 grados centígrados. ¿Hasta qué volumen se expandirá el aire en su interior? Bueno, acá me está faltando un dato para responder esa pregunta, porque no tengo el dato del volumen inicial, es decir, me están preguntando el volumen después de que se calienta el aire, pero no me están dando como dato el volumen antes. Sin embargo, podría responder otra pregunta, que es ¿cuánto aumenta el volumen si este debe ser un cambio proporcional al cambio de temperatura? Fíjate, yo tengo una temperatura inicial, lo que voy a llamar temperatura 1, de 0 grados centígrados, y una temperatura luego de la transformación, luego de calentarse, de 40 grados centígrados. Por lo tanto, debería tener un cambio de volumen proporcional a este cambio de temperatura, pero proporcional en grados Kelvin. Entonces, ¿qué hago? 0 más 273 serían 273 Kelvin de temperatura, 40 más 273 serían 313 grados Kelvin de temperatura. Entonces, en escala absoluta, el cambio de temperatura tiene que ser proporcional al cambio de volumen. ¿Cómo averiguo cuánto cambió la temperatura? Dividiendo el valor final por el valor inicial. Es decir, tengo que hacer 313 Kelvin sobre 273 Kelvin. Esta cuenta me va a decir cuánto cambió la temperatura. Bueno, acá obviamente voy a redondear. Esto lo voy a redondear en 1,15. Y esto sería cuánto aumentó la temperatura absoluta. Y este tiene que ser el cambio proporcional al volumen. Es decir, del volumen 1 al volumen 2, tengo que ver un incremento de 1,15 veces. Es decir, si por ejemplo, si el volumen 1 fuese de 2 litros, estoy inventando, 2 litros por 1,15, me está diciendo que el volumen pasaría de 2 litros a 2,3 litros. Te doy otro ejemplo. Si el volumen 1 fuese de 10 litros, el volumen debería aumentar a 11,5 litros. Es decir, yo no conozco cuánto vale el volumen inicial ni el volumen final, pero sí sé cuánto debería aumentar. ¿Por qué? Porque tiene que ser un aumento proporcional a cuánto cambió la temperatura en Kelvin. Vamos con el ejercicio 5. Un globo aerostático alcanza un volumen de 500.000 litros cuando el aire en su interior es calentado hasta los 70 grados centígrados. ¿Qué volumen tendría cuando su temperatura fuera tan solo de 30 grados? Bueno, vamos a ordenar los datos primero. Tengo que el globo alcanza los 500.000 litros cuando la temperatura es de 70. Entonces vamos a asociar estos valores de volumen y de temperatura. Tengo un volumen de 500.000 litros cuando la temperatura es de 70 grados. ¿Qué volumen tendría? Esto sería una pregunta en el pasado, ¿no? Me están preguntando lo que sería el volumen 1. ¿Qué volumen tendría? Entonces, esto es pregunta. Cuando la temperatura fuera de 30, es decir, me preguntan el volumen antes, cuando la temperatura antes era de 30 grados. O sea que estos datos son en el después. Bueno, como siempre paso la temperatura a grados Kelvin. 30 más 273. 70 más 273. Agarro la ecuación y reemplazo ahí dentro. Volumen 1, incógnita, dividido temperatura 1 en Kelvin 303, igual volumen 2, 500.000 litros, dividido temperatura 2 en Kelvin 343 Kelvin. Bien, nuevamente, como la incógnita está debajo
perdón, como debajo de la incógnita tengo un número, este número va a pasar hacia la derecha multiplicando. ¿Sí? Antes lo tenía a la izquierda y pasó, perdón, antes lo tenía a la derecha y pasó a la izquierda, ahora es al revés. Pero siempre que tengas un número debajo de la incógnita, lo vas a tener que pasar hacia el otro lado, a la parte de arriba. ¿Cómo me quedaría? Bueno, acá me queda la incógnita y a la derecha tengo 500.000 litros sobre 343 Kelvin multiplicado por 303 Kelvin que pasaron. Reservo la cuenta en la calculadora y ahora lo voy a hacer al revés como lo hice antes, ¿no? Ahora voy a hacer la división primero. 500.000 dividido 343 igual y multiplico por 303. Esto me da, redondeando de vuelta, 441.690, bueno, si pongo 96, vamos a poner 96. Ahí va. Y como esto es volumen y estoy trabajando en litros, son litros. Algo que puedes hacer para revisar si el resultado tiene coherencia o no con este tema es, si yo verifico que hubo un aumento de temperatura, ¿sí? Pasó de 30 a 70, también tengo que verificar un aumento de volumen. Y eso lo estoy revisando con los números, ¿no? Pasamos de 441.690,96 a 500.000 litros. O sea que hubo tanto un aumento de volumen como un aumento de temperatura. Por lo tanto, el resultado tiene coherencia con todo lo que estuvimos viendo en la teoría. Ejercicio 6. Un pez globo se infla con aire en aguas templadas a 14 grados centígrados, cuando de pronto las corrientes marinas lo arrastran hacia un lugar donde la temperatura son de 4 grados y su volumen se reduce hasta ocupar 300 mililitros. ¿Qué tamaño tenía al inflarse? Bueno, esto sería valor de temperatura 1 y volumen 1. Esto sería temperatura 2 y volumen 2. Vamos a pasar las temperaturas a grados Kelvin. 14 más 273 son 287 Kelvin. 4 más 273 son 277 Kelvin. Y ahora sí, aplicamos la ecuación. Volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Volumen 1 es incógnita. Temperatura 1, 287 Kelvin. Volumen 2 son 300 mililitros. Temperatura 2, 277 Kelvin. Nuevamente la incógnita está debajo, nuevamente hay número debajo de la incógnita que voy a pasar al otro lado multiplicando y me va a quedar volumen 1 igual 300 mililitros sobre 277 Kelvin por este valor que pasó multiplicando, 287 Kelvin, en la calculadora. Ahora voy a hacer la multiplicación primero, porque tengo ganas. 300 por 287 dividido 277. Redondeando, esto sería un volumen de 310,8. Y fíjate, acá el volumen lo estamos trabajando en mililitros. Entonces estos son mililitros. ¿Tiene coherencia con el cambio de temperatura? A ver, la temperatura disminuyó. Y el volumen estoy viendo que también disminuye. Ejercicio 7. Si un recipiente flexible lleno de gas helio sufre una expansión, vamos a anotar eso, se expande, donde su volumen se triplica, es decir, del volumen 1 al volumen 2 tengo que hay una triplicación, no sé si se triplica el volumen. ¿Cuánto debió cambiar su temperatura absoluta? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto debió cambiar la temperatura absoluta? Es decir, la temperatura en Kelvin. Lo veíamos recién. Si el volumen se triplica, proporcionalmente la temperatura absoluta debe ser lo mismo. Es decir, que la temperatura en Kelvin también se tiene que triplicar. Bien, esto aclaramos en
Kelvin. Y hay otra pregunta. Si comenzó a 0 grados centígrados, es decir, si la temperatura 1 vale 0 grados centígrados, ¿hasta qué temperatura llegó? Es decir, ¿cuál sería la temperatura 2? Bueno, yo ya sé que se tiene que triplicar, pero en Kelvin, es decir, esto lo tengo que convertir a Kelvin sumándole 273. Y ahora sí, este es el valor que debo multiplicar por 3. Me da 819 Kelvin. Solo por curiosidad lo voy a convertir a grados centígrados haciendo la operación inversa, ¿no? Le voy a restar 273, lo cual me da 546 grados centígrados. Bien, ejercicio 8. Inflamos un globo a temperatura ambiente de 5 grados centígrados y lo calentamos para que se expanda. Si esperamos una expansión donde se duplique su volumen, ok, el volumen 1 al volumen 2 espero que se duplique. ¿Hasta qué temperatura lo deberíamos calentar? Es decir, si esta es la temperatura 1, ¿hasta qué temperatura lo debería calentar? ¿Cuánto debería ser la temperatura 2? Bueno, nuevamente, tienen que ser cambios proporcionales, por lo tanto la temperatura también se tiene que duplicar, pero en Kelvin. Entonces, este valor, 5 grados, lo voy a pasar a Kelvin, le voy a hacer la suma de 273, es decir, 278 Kelvin por 2, ¿cuánto sería? 556 Kelvin. Es decir, a esta temperatura lo debería calentar. ¿Cuánto sería en grados centígrados? No me lo pide el ejercicio, pero tengo la curiosidad. Serían 283 grados centígrados. Bien, ejercicio 9. Muchas máquinas funcionan bajo la compresión y expansión de gases encerrados en pistones. Esto sería el básico motor. Los pistones son tubos rígidos, es decir, que no puede cambiar de volumen, con una parte que sí puede moverse, o es decir, que sí se puede cambiar de volumen, haciendo que el contenido en su interior se comprima o se expanda. Aumento y disminución de volumen sería eso. Algo parecido a una jeringa, pero donde el contenido no puede escapar. En realidad, para que se entienda, ¿no? En los motores hay una parte donde sí escapan los gases y se introducen gases, pero hay un breve momento del funcionamiento donde esto no sucede. Bueno, si el gas en un pistón pasa de ocupar 20 mililitros, vamos a anotar acá, a ocupar 60, es decir, pasa de 20 a 60 mililitros. Todo a presión constante. Bien. ¿Cuánto se modificará su temperatura absoluta? Ok, me están preguntando. De la temperatura 1 a la temperatura 2, ¿por cuándo hay que multiplicar? Recordemos que si esto es proporcional, la multiplicación en temperatura absoluta debe ser equivalente a cuánto se me multiplica el volumen, ¿no? Desde el volumen 1 al 2, ¿por cuánto estamos multiplicando? Esto es una cuenta fácil, ¿no? Yo veo que 20 mililitros entra 3 veces en 60, ¿no? 20 más 20 más 20 me da 60. Si no, para corroborarlo matemáticamente, ¿qué hago? Como hicimos en el otro ejercicio, divido el valor final, lo divido por el inicial, y esto me dice por cuánto estoy multiplicando. Es decir, estamos multiplicando por 3, por lo tanto, en temperatura absoluta también se debería multiplicar por 3. También debo ver que se triplique la temperatura absoluta. Bueno, ¿cuánto se modificará su temperatura absoluta? Se va a triplicar. Si la temperatura al final es de menos 10 grados centígrados, ¿cuánto era el comienzo? Ok, yo sé que de acá para acá tengo que se multiplica por 3. O sea que el camino inverso se tiene que dividir por 3. Por lo tanto, tengo como dato la temperatura después, que antes tiene que ser 3 veces menor. ¿Qué cuenta debería hacer? La temperatura
sufre un cambio proporcional al cambio de volumen en escala absoluta, es decir, en escala Kelvin. Es decir, que lo que tengo que hacer es pasar esta temperatura a grados Kelvin, recordad, el valor, que en este caso es negativo, más 273 son 263 Kelvin, y este es el valor que tengo que dividir por 3, no los grados centígrados. Esto me está diciendo que la temperatura antes era de 87,6 Kelvin. Si quiero pasarlo a grados centígrados para comparar con este valor, le resto 273 y me da que son menos 185,3 grados centígrados. Entonces, para ver si tiene lógica, el volumen aumentó 3 veces y la temperatura veo que también aumentó 3 veces en escala absoluta. Y bueno, el ejercicio 10, último de la guía de transformaciones isobáricas. Una persona llena sus pulmones con 1800 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos es medida de volumen. Con aire proveniente de un lugar donde la temperatura es de 4 grados centígrados. O sea que este volumen está asociado a la temperatura 4 grados centígrados. Al retener la respiración, el aire en su interior lentamente comienza a calentarse hasta igualar los 37 grados de su cuerpo. O sea que la temperatura va a cambiar a 37. Si el tórax se comportara como un recipiente flexible, ¿qué tamaño pasaría a ocupar ese aire en los pulmones? Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál sería el volumen para esta temperatura? Bueno, fíjate, esto es volumen antes y me están preguntando el volumen después. Esta es la temperatura antes y esta es la temperatura después. Pasado a Kelvin, 277. $310. Organizo en la ecuación. Volumen 1.800 centímetros cúbicos. Temperatura 1 en Kelvin, 277 Kelvin. Volumen 2 incógnita. Temperatura 2, 310 Kelvin. El dato debajo de la incógnita lo paso multiplicando. Tendría del lado izquierdo 1800 centímetros cúbicos dividido 277 Kelvin por este 310 que pasó al otro lado. Y a la derecha del igual queda la incógnita despejada. Hago la cuenta en calculadora. 1800 dividido 277 igual. Y el resultado lo multiplico por 310. Me da, redondeando, 2014,4, y fíjate, Kelvin con Kelvin se cancelan, te quedan centímetros cúbicos, que es unidad de volumen, así que perfecto. En la guía de ejercicios con transformaciones isocóricas tenemos transformaciones donde no hay cambios de volumen. El primer ejercicio nos pide pensar un ejemplo. Bueno, básicamente cualquier gas encerrado en un recipiente rígido, por ejemplo una garrafa, me va a dar transformaciones donde el volumen no cambie, porque el recipiente, al ser rígido, no le permite al gas ni expandirse ni contraerse. Eso lo que va a generar es que, junto con los cambios de temperatura, hayan cambios proporcionales de presión. El punto 2 pide explicar por qué sería imposible que un gas reduzca su presión hasta un valor donde su temperatura sea de menos 300 grados centígrados. Bueno, nuevamente, menos 300 grados centígrados es un valor por debajo del cero absoluto, ¿no? Entonces, vamos a repasar esto. Nosotros, para convertir grados centígrados a grados Kelvin, sumamos 273. Esto tiene explicación en que el desfasaje entre la escala centígrada y la escala Kelvin viene dado justo por esta cantidad, este desfasaje de grados. Es decir, la escala Kelvin tiene un piso asociado a la escala centígrada. ¿Qué ocurre?
La escala Kelvin le asigna al piso el valor 0. Y la escala centígrada le asigna al piso el valor menos 273 grados. Por eso, si subo en la escala centígrada 273 grados, llego al 0 grados centígrados. Aquí, si subo 273 grados, llego al 273 Kelvin, ¿no? Por eso, para pasar de escala centígrada a la Kelvin, tengo que sumar 273. Ahora, si hago el camino inverso y bajo, es decir, si paso de la escala Kelvin a la escala centígrada, resto 273, fíjate que jamás podría tener valores menores en grados centígrados al 273 negativo, es decir, 300 grados centígrados negativos sería por aquí valores que no existen para temperatura. Una explicación desde el modelo de partículas pensando en la presión sería el siguiente. Este valor de temperatura implica cero movimiento de las partículas, cero energía cinética. Si las partículas ya están quietas, ya no pueden colisionar contra las paredes del recipiente donde estén, es decir, cero temperatura, cero presión. Así como no pueden tener un movimiento negativo, tampoco podría haber una cantidad de colisiones negativas. Eso simplemente no es posible, no existe. Bueno, ahora sí, vamos al ejercicio 3, que es un poco más concreto. Una garrafa contiene gas a presión de 20.000 pascales y temperatura de 0 grados centígrados. Si calentamos la garrafa hasta los 100 grados, ¿hasta cuánto aumentará la presión? Bueno, acá tenemos que hay una presión de 20.000 pascales asociada a una temperatura de 0 grados centígrados. Me dicen que luego se calienta la garrafa hasta los 100 grados centígrados. Entonces acá lo que tengo es temperatura 1, presión 1, perdón, temperatura 2, y acá lo que tengo es la presión 1, y la presión 2 es la que me están preguntando, que es asociada a los 100 grados. Nuevamente convertimos temperatura a grados centígrados, ¿sí? Sumando 273. Esto será 273 Kelvin y aquí 373 Kelvin. Ordenamos en la ecuación para cambios de presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Reemplazamos los valores, presión 1, 20.000 pascales, temperatura 1, 273 Kelvin, presión 2, incógnita, temperatura 2, 373 Kelvin. El dato que está debajo de la incógnita lo paso al otro lado, multiplicando hacia arriba, me queda entonces 20.000 pascales sobre 273 Kelvin, todo multiplicado por 373 Kelvin, igual a la presión 2. Tenemos 20.000 dividido 273 igual, multiplico por 373, son aproximadamente 27.326, y fíjate, Kelvin con Kelvin se pueden cancelar, me quedan pascales, que es unidad de presión. Ejercicio 4. Un buzo agarra un tanque de oxígeno con un contenido gaseoso de 5 bars, 5 bar es una medida de presión, y 15 grados centígrados. Entonces tenemos presión 5 bar asociado a una temperatura de 15 grados centígrados. Si al meterse al agua la temperatura del tanque se iguala a la del agua, es decir, 5 grados centígrados, ¿qué pasará con el volumen del oxígeno encerrado en el tanque? ¿Hasta qué valor cambiará la presión? Bueno, la primera pregunta es medio tramposa, ¿no? ¿Qué pasará con el volumen del oxígeno? Claramente vemos que hay un cambio de temperatura donde desciende la temperatura, de la 1 a la 2. Ahora, el tanque es rígido.
Por lo tanto, no van a haber cambios de volumen en el gas. ¿Bien? Es decir, el gas está forzado a ocupar todo el volumen siempre y cuando se mantenga en estado gaseoso. Las partículas, por más que descienda la temperatura, van a seguir rebotando por todo el recipiente, con menos intensidad, pero van a seguir rebotando. Entonces, el volumen no va a cambiar. Lo que sí va a estar cambiando es la presión. Por lo tanto, tenemos una presión inicial de 5 bar y una presión luego del cambio de temperatura que debemos averiguar. Nuevamente con la ecuación. Acá reemplazo, en vez de escribir otra vez la ecuación nuevamente, ¿sí? Tenemos presión 1, 5 bar, sobre temperatura 1, perdón, vamos a pasar antes a Kelvin. Tenemos 15 más 273, 5 más 273. Ahora sí, temperatura 1, presión 2, que es incógnita, sobre temperatura 2. El dato debajo de la incógnita lo pasamos al otro lado, me va a quedar 5 bar sobre 288 Kelvin por el dato que pasé, 278 Kelvin, todo igual a la presión 2. Hacemos las cuentas y tenemos 5 dividido a 288 igual, y multiplico por 278. Resultado aproximado sería 4,8, y fíjate, la presión estoy averiguando, la venimos trabajando en bars, o sea que el resultado va a ser también en la misma unidad de presión. Ejercicio 5. En el depósito de un hospital se guardan tanques de oxígeno gaseoso un día de invierno en que la temperatura es de menos 5 grados centígrados. Si el día de más calor en verano la temperatura llega a los 36 grados centígrados y en ese entonces la presión en los tanques asciende a los 120 centímetros de mercurio, ¿qué presión tendrían cuando se los guardó? Bueno, valores antes y valor después. Temperatura 1, temperatura 2, presión 1, presión 2. Paso las temperaturas a grados Kelvin. Tenemos menos 5 más 273. Serían 268 Kelvin. 36 más 273 son 309 Kelvin. Y aplicamos directamente en la ecuación. Presión 1, que es incógnita, sobre temperatura 1 en Kelvin, igual a presión 2, que es dato, sobre temperatura 2 en Kelvin. El dato que divide a la incógnita lo paso al otro lado multiplicando. Del lado izquierdo me queda la incógnita, del lado derecho me queda 120 sobre 309, que ya estaba ahí, todo multiplicado por el dato que pasé. Vamos a la calculadora. Tenemos 120 dividido 309 igual por 268. Aproximadamente la presión antes sería de 104,08, y fíjate, estamos trabajando en centímetros de mercurio para la presión. Ejercicio 6. Un conductor planea manejar en ruta, para lo cual revisa que la presión en las ruedas sea de 30 bar. Estando los neumáticos a 20 grados centígrados. Si durante el camino la temperatura de las cubiertas asciende hasta los 50 grados, debido a las fricciones del viaje, ¿hasta cuánto debió aumentar la presión durante el recorrido? Considerando obviamente que el volumen se mantiene constante, ¿no? Es decir, la presión, ¿a cuánto aumenta? Pasamos las temperaturas a grados Kelvin. Tenemos 293 Kelvin y
323 Kelvin. Ordenamos los datos en la ecuación. Presión 1, 30 bar, sobre temperatura 1 en Kelvin, 293 Kelvin, todo igual a la presión 2, que es incógnita, sobre la temperatura 2 en Kelvin. El dato que divide a la incógnita pasa al otro lado multiplicando, me quedaría 30 bar sobre 293 Kelvin multiplicado por 323 Kelvin, todo igual a lo que está a la derecha, que es la incógnita. Hacemos la cuenta. 30 dividido 293 igual, multiplico por 323. Esto sería, redondeando, 33 bars. La presión 2. Fíjate que la presión aumentó igual que la temperatura. Ejercicio 7. Un fabricante de latas para desodorante revisa por seguridad cuál es la máxima presión que resiste su producto antes de estallar, siendo esta de 40 atmósferas. Si unos chicos ponen al fuego una lata de desodorante con presión de 20 atmósferas a 10 grados. Entonces fíjate, la lata está con 20 atmósferas para la temperatura de 10 grados. ¿Hasta qué temperatura llegará antes de explotar? Es decir, los chicos van a calentar, es decir, que la temperatura va a aumentar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué valor? Es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la condición? ¿Qué temperatura se produce para la presión máxima? Es decir, la presión que me dice el fabricante que es máxima, 40 atmósferas. Entonces lo puedo pensar como que el valor inicial es el de acá abajo, porque los chicos agarran las latas a 10 grados de temperatura, para lo cual la presión es 20 atmósferas, y la van a calentar, es decir, van a pasar a una temperatura 2, la cual está limitada por la presión máxima, que le voy a asignar la presión 2. Bueno, esto no sé si se ve bien, son igual. Pasamos la temperatura Kelvin, 283, y directamente ordenamos esto en la cuenta. Presión 1, que es 20 atmósferas, sobre temperatura 1 en Kelvin, igual a presión 2, que es 40 atmósferas, sobre temperatura 2, que es incógnita. Bien, para despejar hay un camino que es un poco más largo y un camino que es un poco más corto. El camino largo sería pensar que yo esta incógnita la quiero tener despejada, por lo tanto podría pasar la parte de arriba. Pero si yo paso la parte de arriba, pasaría hacia abajo dividiendo y me dejaría vacante el lugar donde, por lo tanto, queda un número 1. La incógnita, estando en el denominador, en la parte de abajo, no está despejada, por lo tanto, lo que debería hacer es pasar la incógnita multiplicando y estos valores hacia la derecha, el de arriba dividiendo y el de abajo multiplicando. Más corto, ¿qué sería? Voy a reordenar esto para que me quede como vengo acostumbrado a trabajar, es decir, voy a invertir las posiciones de estos dos arriba y abajo y de estos dos arriba y abajo. Como voy a hacer lo mismo en ambos lados y no hay ni sumas ni restas, ni raíces, ni ponencias, etc., como solo son divisiones, esto está permitido. Entonces, ¿cómo me quedaría? 283 Kelvin sobre 20 atmósferas y del otro lado la incógnita sobre 40 atmósferas. Ahora sí, la incógnita tiene debajo un número, el cual puedo pasar multiplicando como venimos haciendo siempre, y me quedaría 283 Kelvin sobre 20 atmósferas por 40 atmósferas, todo igual a la temperatura incógnita. Bueno, yo fácil estoy viendo que 40 sobre 20 es 2, o sea que en realidad tengo que multiplicar 283 por 2. Si quieres hacer toda la cuenta y verificarlo, bienvenido sea. Esto da 566 Kelvin. Por curiosidad quiero ver cuánto es en grados centígrados, así que al resultado le resto 273. Es decir, serían 293 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Para hacer explotar la lata de este fabricante debería calentarla hasta 293 grados centígrados, cosa que en un fuego es muy fácil de hacer, así que cuidado con las latas y el fuego. Ejercicio 8. Juan Carlos saca de la heladera una botella con agua a 4 grados centígrados, cuyo contenido es un 50% líquido y 50% aire. Si ese aire se encuentra
a una presión de 1 atmósfera. Cuando se retire la botella de heladera. ¿Hasta qué presión llegará ya veo que esta es la pregunta, cuando la misma se caliente a temperatura ambiente de 25 grados? Bueno, pasamos a Kelvin. Estos serían 277 Kelvin. Estos serían 298 Kelvin. Y ordenamos directamente en la ecuación. Presión 1 sobre temperatura 1, todo igual a presión 2 sobre temperatura 2. El dato debajo de la incógnita pasa multiplicando. Todo igual a la presión 2. Fíjate que multiplicar por 1 no me va a cambiar nada, entonces directamente podría ser 298 sobre 277. Si querés puedes hacer toda la cuenta, no hay problema. Esto me da aproximadamente 1,076 y fíjate, la presión se está midiendo aquí en atmósferas. Y finalmente, si no me equivoco, sí, ejercicio 9. A ver si entra aquí. ¿Qué pasará con la presión de un gas encerrado en un recipiente rígido si su temperatura aumenta de 100 Kelvin hasta los 200 Kelvin? ¿Y si siguiera aumentando hasta los 400 Kelvin? Bueno, esto tiene que ver con lo que te comentaba al principio, ¿no? Las relaciones proporcionales entre la escala absoluta de temperatura y las variables de presión y o volumen. En este caso la pregunta es sobre presión porque se supone un volumen constante. Entonces, de acá a acá yo veo, de aquí a aquí, yo veo que la escala absoluta de temperatura el valor, digamos, en escala absoluta se duplica. Y de aquí hasta aquí veo que se cuadruplica. Por lo tanto, la presión va a seguir el mismo camino, es decir, primero la presión se duplicará y luego la presión se cuadruplicará. Si lo considero desde aquí hasta aquí, veo que se duplica otra vez, es decir, se duplica 2 veces, en total se cuadruplica. ¿Cómo sé que se está duplicando y se está cuadruplicando? Bueno, recordad que para ver esto tengo que dividir, no restar. Por lo tanto, 200 sobre 100 es 2, 400 sobre 200 también es 2, y en total 400 sobre 100 es 4.